Ya he visto que hay fecha para el estreno de la tercera, ¿no? De la tercera película. ¿Cómo es trabajar con un personaje durante tanto tiempo? ¿Te da tiempo más a jugar, a darle forma, sabes, una saga entera? Sí, hace que esa parte de trabajo, que es la mayor parte del día, luego te lleves algo a tu vida personal, sobre todo la carga con la que has rodado ese día, el cansancio, las emociones que han pasado por ti durante el trabajo, al estar tanto tiempo, que son como han sido 6 meses, encarnando al mismo personaje, sí que te hace que te lleves cosas para casa todos los días. La verdad es que ha sido mucho más intenso que cualquier otro trabajo, claro. Yo que de personajes largos y de muchos años tengo un poquito de experiencia. En el caso del cine no es exactamente igual que la televisión. Es verdad que el cine tiene una capacidad de abstracción y de crear mundos cuando tienes una producción poderosísima, como es estas 2 películas, no baratas, todas a la vez, las 2 a la vez, con estos equipos. Primero hay que juntar un equipo poderoso que tenga un compromiso largo. Y lo que consigues con eso es que tu visión, tu experiencia, lo que tú aportas es mucho más poderoso también porque te afecta mucho en tu vida. Es decir, tu vida, hay una serie de preguntas, de lecturas, de actos que haces para la película que sirven para la película y te sirven a ti también para vivir el trabajo así, ¿no? Claro, imagino que también hay muchísimo, lo que decías, mucho compromiso con ese personaje, ya que si te ofrecen otra cosa, claro, no la puedes coger ni nada, estás comprometido al 100% con ese proyecto. Sí, los equipos además, y la relación con los equipos, te sientes haciendo cine grande, porque quieres que no, el presupuesto se nota. Fernando es un director valiosísimo en ese aspecto, no es un director pequeño, es un tipo que tiene una capacidad de crear imágenes, es maravilloso rodar con él. Y entonces, poco a poco te va convenciendo. Hay decisiones que se han tomado en esta película. Yo he tomado decisiones con el director en el trabajo que si no hubiera sido una cuestión de tiempo, quizás no hubiéramos llegado a tomarlas. Con tener la distancia, la seguridad, la confianza, la relación con los compañeros que te va dando pautas, que es lo que nos mantiene ahora. Ahora tenemos todos tenemos alguna cosa que nos relaciona aparte del cariño que coges a la gente cuando trabajas con ellos, lo mismo con el que te llevas mal, no se te olvida nunca, generalmente son los menos, pero cuando te llevas bien con alguien se te queda para siempre, es una experiencia que has vivido únicamente. Yo he tenido novias que me han durado menos de joven, mucho menos que rodajes, que compañeros de rodaje. Entonces, bueno, sí. Sí, además que es un trabajo muy intenso, muchas horas. Incluso algún matrimonio con la misma gente. menos. O sea, sí. Luego, si una película es grande como esta y no es radiofónica, es decir, nadie viene y te cuenta que ha habido una tormenta terrible, ni que se ha inundado un pueblo que parecía una maldición. No era una inundación, no, eso era una maldición. Eso era una avalancha del lodo del bosque, como que el bosque te... Bueno, pues no es lo mismo cuando es así de poderosa y de todo esto que tener que contarlo, ¿no? Aquí hay que rodarlo. Y entonces aprendíamos muchas cosas. Yo con el director de foto había rodado ya Libertador, otra película enorme, de 50 millones de presupuesto. Y es una maravilla. Te sitúa, te coloca y te exige mucho. Era muy exigente. ¿Cómo evoluciona tu personaje y cómo, a los espectadores que aún no te han visto en esta, qué aporta tu personaje a esta trama? Jonan evoluciona en sentido más personal, sobre todo en la primera parte se le vio solo su relación laboral con Amaya, en esta se profundiza un poco más en lo personal, en lo que quiere cuidar a su jefa, que es su amiga también y la persona a la que admira, incluso inmiscuyéndose en decisiones personales de la protagonista con las que él no está muy de acuerdo, así que aparte de su faceta policial, vemos su faceta de amigo. El padre Sarasola es el conocimiento. Para los que no hayan leído la novela y vean esta película, es un psiquiatra del Opus Dei, un prelado de la Iglesia con mucho poder, pero no poder político. Él no da misas, él no recauda, él no hace giras, él no manda, él estudia. Y tiene un hospital psiquiátrico en Pamplona muy importante, sobre todo para elementos de generación del mal. Él dice que a la Iglesia le interesa el mal desde hace siglos, posiblemente desde que la Iglesia lo provocó. Cuando se quemaron todos los libros y todo el conocimiento, vino la oscuridad. Y en la oscuridad el que manda no es la luz ni el bien, manda el mal. El mal, que tiene tanta categoría moral como el bien. Si hay oscuridad, el bien no puede existir.
Y entonces ese es el concepto, eso es lo que él tiene. ¿En qué deriva el personaje? Pues lo mismo que la protagonista, de ser un estudioso y de estar involucrado, la historia, la leyenda, el mal, lo que no existe, se hace presente y le afecta en su trabajo, se le mete en su hospital. Lo mismo que a Amaya se le mete en su historia. Y entonces comparte con la protagonista el estupefacto de esto es como un magma que es imposible de parar, ni siquiera los que lo persiguen o los que lo estudian son capaces de definirlo. Y en ese sentido es un personaje que es un antihéroe, que cada vez que tiene miedo provoca mucho miedo a la gente, porque si Sarasola tiene miedo, entonces hay que echarse a correr. Sí, ¿no? Porque el terror, cuando vienes del núcleo familiar, eso es más difícil de combatir, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Que es un poco lo que le pasa, bueno, es totalmente lo que le pasa a Maya en esta película. Claro, cuando estás acostumbrado que tu sitio de seguridad y el sitio en el que todos velan por ti es tu casa, es el núcleo familiar, y se ve intoxicado por gente de esta maldad tan profunda como la que por desgracia se ha visto rodeada Maya, eso causa más terror porque es un ámbito en el que no estamos acostumbrados a pasar miedo, es nuestro ámbito de seguridad. Y cuando el mal se te mete en casa es el peor de los terrores. En el caso que trata la película, el tipo de mal que pertenece a esa época de oscuridad es terrible porque además tiene que ver con... yo intenté leer, y bueno, hay mucha literatura sobre esa época del ser humano en el que el sacrificio del niño era algo que producía vida, que producía riqueza y que producía como una conexión siempre antes de una maduración, como un estado entre los dos mundos, ¿no? Eso que hablaban de que el ser humano pasa un tiempo cuando nace desde un ultramundo pasar al mundo, es decir, se empiezan a abrir los ojos, empieza a entrar la luz, dejas de ser algo interno, y lo mismo en la muerte, ¿no? Que pasas, bueno, pues esa necesidad que ha tenido el ser humano, los incas, ahora ha aparecido en Perú de hace 3000 años unos cementerios de niños también que sacrificaban, que eran miles. ¿Por qué esa sensación en un momento de la historia que es mucho antes de la luz, del conocimiento, del siglo de oro, del poder, de las conquistas? ¿Por qué había una conexión tan profunda con la muerte y la vida, la luz y la sombra? Y el ser humano dejó de ser animal a través de esos relatos, que hoy nos parecen terroríficos, pero que eran los primeros relatos que tuvimos. Fueron que había que cohabitar y coacostarse para cuidar a los niños, que no había posesión entre hombres y mujeres. No había diferencia, cada uno tenía sus habilidades. Y eso hoy, imagínate qué sociedad tan brutal se nos plantearía, ¿no? Una cosa como sin un sentido de cuidarlos y luego el sacrificio, porque debía ser muy valioso. El ser humano era tan pequeño, tan pocos, que yo creo que los nuevos nacimientos eran tan valiosos que sacrificar uno de esos es como cuando sacrificaban los corderos, que era el único alimento que tenían en el desierto, es ese tipo de cosas que llegan hasta hoy. Hoy no es anormal verlo de una manera más atenuada en esa necesidad que tiene cuando una madre dice a un niño, te como los huevecillos. O cuando una madre dice que te como la mano, mira que te como la cara. Bueno. Ahí está, ¿no? Pues muchas gracias, chicos, y espero que vaya muy bien y a por la tercera. Muy bien, muchas gracias.